Señor ha puesto en mi corazón y tal vez una de las cosas más tremendas que pueden existir y persistir en el pensamiento de nosotros, hermano, es la vida eterna, ¿verdad? Porque a veces nosotros con esta mente limitada que tenemos no podemos concebir la eternidad, no podemos concebir esa vida eterna. En la vida eterna, hermano, no es que nosotros ya no vayamos a hacer nada, no es que usted vaya a estar con una arpa todo el día, ¿verdad? Y cantando, ¿verdad? Y adorando, y no, eso no es. La vida eterna lo que pasa es que cuando hablamos de eternidad o de eternizarnos, no concebimos que la vida está en Dios y no que la vida nos envuelve a nosotros. Nosotros estamos envueltos en vida para tener vida. No sé si me doy a entender, pero ahorita se lo voy a explicar un poquito mejor. Dios es el que contiene la vida, porque Dios mismo es la vida. Es decir, Dios no subsiste por la vida, sino la vida subsiste por Dios, porque Dios es el dador de la vida. En cambio nosotros no, nosotros tenemos que trabajar, nosotros tenemos que subsistir. Por ejemplo, usted no puede pasar cierta cantidad de días sin darle de comer a su cuerpo, porque si no entonces moriría, o darle de beber, por ejemplo, a su cuerpo, ¿verdad? O moriría. Tampoco le puede dar en exceso, porque también moriría. Es decir, nosotros necesitamos de alguna manera algunas cosas, en este caso, ¿verdad? Alimento, agua, etcétera, para poder vivir. Es decir, nosotros no contenemos a la vida, sino es la vida la que nos contiene a nosotros. No sé si estoy siendo claro, pero si no estoy siendo claro, ahorita lo va a entender un poquito mejor. Entonces, Dios nos habla a nosotros y nos dice que debemos de llegar o Él nos llama, pues, no debemos de llegar, sino que Él nos ha llamado, nos ha invitado a que vayamos a participar de su vida eterna. Es decir, que entendamos el ayón zoe, que significa el ayón de la vida espiritual o el tiempo de la vida espiritual, tal y como Dios la concibe, tal y como Dios es, en donde no seamos nosotros envueltos por la vida, es decir, que no sea la vida la que nos contenga, sino nosotros contengamos a la vida. Entonces, la Biblia dice que en el principio la vida del hombre era la luz. Como el Señor es luz, entonces por eso digo que esa vida no lo contenía Él, sino Él es el que contiene a la vida misma. Es un poquitito, ¿cómo le dijera? Incluso difícil de imaginar eso o de tener eso, pero ahorita poco a poco lo vamos a ir viendo. La situación es que todos nosotros, hermano, e incluso el mundo mismo anda viendo la manera de cómo vivir, digamos, perpetuamente, ¿verdad? Usted ve que por eso sacan un sinnúmero de cosas, pastillas, hierbas, ¿qué otra cosa? Un montón de aparatos para ejercicios, ¿qué más? Cirugías, etcétera, un montón de cosas, porque la gente lo que desea es alargar su vida, porque no entiende que la vida es la que nos contiene y que al final de todas maneras llega un momento en el que tiene que terminar el periodo o tiene que terminar el ayón cronológico de nuestra vida. La Biblia es específica cuando dice que a los más robustos 80 años es lo que está designado. Si de ahí de 80 para tal vez 90, 100 años a lo mucho, 104, 105 años, hermano, son muy pocas gentes, pero yo creo que esos de alguna manera tuvieron que honrar, por ejemplo, a sus padres y hacer algunas otras cosas
que la palabra estipula, con lo cual nosotros podemos alargar un poco más nuestro tiempo de existencia. Pero hasta ahí, nadie más llega más allá de eso, ¿verdad? Incluso hay un dicho, un refrán que dice que no hay enfermedad que dure 100 años ni enfermo que la soporte, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender que para poder participar de la vida eterna, hay ciertos, no voy a decir requisitos, sino algunas cosas, pongámosle así, de cosas que nos tenemos que alimentar para poder llegar a tener esa vida eterna. Ahora la pregunta es, ¿usted está interesado en la vida eterna? Porque la vida eterna es llegar a meternos, a vivir como Dios vive. Concebir la vida de Dios tal y como Él la concibe. Existir como Él existe. Entonces, y es una cosa que es difícil de tener en la mente. Pero yo quiero llevarlo entonces a que podamos ver cómo podemos obtener esa vida eterna. ¿Cómo nosotros vamos a poder introducirnos a esa vida eterna? ¿Cómo nosotros vamos a poder empezar a tener la existencia de la vida eterna? Porque el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, echa mano de la vida eterna, es decir, alcanza la vida eterna. Cuando habla de echar mano, habla de muchas cosas. Pero una de las cosas es que echando mano, hablando de literalmente, es la mano implica los ministerios que el Señor dejó para que entonces nosotros pudiésemos a través de la explicación o de la exposición de la palabra por los ministerios que Él estableció, entendiésemos la vida eterna y la alcanzáramos y empezáramos a ser parte de ella. No sé si me doy a entender. No mucho, ¿verdad? Porque eso a mí no me convence, pero vamos nosotros a introducirnos un poquito a esto. ¿Cómo podemos obtener la vida eterna? Yo le puse aquí el tema obteniendo vida eterna u obteniendo la vida eterna, como usted quiera llamarle. Y para ello vaya conmigo, por favor, porque esa ha sido una pregunta que muchos han tenido. Mateo 19, 16, y de ahí yo quiero partir hablando. Obviamente, algunos hombres, estando el Señor Jesús, le preguntaron acerca de la vida eterna. Y entonces viene en Mateo 19, 16 y dice, entonces vino una persona, ¿verdad? Usted lo va a encontrar como lo va a encontrar como el joven rico, lo va a encontrar como... también la misma pregunta hizo un escriba, un doctor de la ley, solo que él lo hizo para probarlo, ¿verdad? Y entonces este muchacho, este joven rico, o esta persona que se apareció, también sale como uno en el camino, le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Entonces fíjese que lo que le estaba preguntando es, ¿qué tengo yo que hacer? ¿Qué bien debo de hacer? Como quien dice, para entenderlo, primeramente tenemos que saber que haciendo mal no se hereda la vida eterna. Eso es definitivo, ¿verdad? Entonces él le dice, ¿qué bien debo yo de hacer para tener la vida eterna? Entonces viene y ahí queda esa pregunta. Usted puede seguir leyendo todo el contexto y va a encontrar muchas cosas ahí, pero yo quiero llevarlo a que la palabra nos expone a nosotros y nos empieza a enseñar qué cosas nosotros, poniendo esa pregunta como la base, yo solo quiero tener esa pregunta como la base de qué debo yo de hacer, cómo obtengo yo la vida eterna, cómo participo yo de la vida eterna. Y entonces dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Vaya conmigo, por favor, al Salmo 133. Yo sé que es un salmo que usted conoce perfectamente bien. Pero vamos a partir de ahí y vamos a ver qué es o qué cosas. No quisiera llamarle requerimientos, pero ¿cómo le podríamos llamar? ¿Qué elementos, si usted quiere llamarle así, necesitamos nosotros para empezar a introducirnos a la vida eterna
De tal manera que nos vayamos, óigame bien, que nos vayamos acostumbrando a la vida eterna. Porque nosotros podemos empezar a vivir la vida eterna aquí, aunque usted no lo crea. El Señor dijo, yo he venido a darles vida en abundancia y vida eterna. Las dos cosas al mismo tiempo. Entonces es una abundancia, se necesita la vida abundante porque en la abundancia de las cosas espirituales nosotros empezamos a experimentar cómo va a ser la vida eterna. De qué manera se trabaja en ese ayón de Dios o en ese tiempo de Dios. Que no se puede medir obviamente, por eso es de que es eterna, porque no se puede determinar cuánto tiempo. Y tampoco se puede concebir con esta mente, por eso tenemos que ser transformados en nuestra mente. Si usted y yo no permitimos que el Espíritu de Dios transforme nuestras mentes y saque ese paradigma cronológico que tenemos en nuestra mente, no podemos entender la vida eterna. Es decir, si usted y yo lo concebimos en años, meses, siglos, no podemos concebir la vida eterna así. Y mucho menos si usted está viendo su reloj a qué horas voy a terminar, ¿verdad? Menos va a entenderlo. Es para que no se duerma. Salmo 133:1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Luego, pasémonos al verso 3. Solo son 3 versos nada más, ¿verdad? Pero el verso 3 dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, si usted se da cuenta, por ejemplo, cuando empieza hablando, ahí dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y entonces empieza a dar una descripción. Esto es como, ¿verdad? Y tiene un punto y coma en el verso 2 y continúa diciendo, y también es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, ¿dónde envía el Señor la bendición y la vida eterna? ¿Ah? No. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar. Mire, mejor leámoslo todo para que entonces me capte lo que le estoy tratando de decir. A ver si tenemos ahí el microfonín para que alguien lo lea. Por favor, si lo tenés, haceme la campaña. Para que lo leamos y entonces me capte el cómo es la cosa. Y se canta gradual de David, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ok. Entonces dice, mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, ahí dice, para que sean uno. Está hablando de unidad, está hablando de ser, aquí en esta otra versión dice, mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. Ahí dice ser como uno. Entonces es que nosotros tengamos que estar con los demás hermanos para poder disfrutar la vida eterna, para poder empezar a introducirnos, a saborear la vida eterna. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, hermano, es poder habitar entre los demás hermanos. Pero no es como lo que dijo Martin Luther King, ¿verdad? Tuve un sueño, el cual era sensacional, veía que todos como hermanos, ¿verdad? No es esa clase de hermandad. Está hablando de la hermandad que el Señor dejó establecida.
Porque déjeme decirle que para ser hermanos, para llegar a esta clase de hermandad, a este tipo de hermandad, usted y yo tenemos que pasar por el Hijo. Tenemos que ser parte de Él para poder decir, porque Él dijo, yo no me avergüenzo de llamarles hermanos. Porque lo primero que tenemos que entender es que a través de su sangre es que somos hermanos. Usted, aunque sea, por ejemplo, hijo de papá e hijo de mamá, tiene sus hermanos, algunos dicen que son medios hermanos, ¿verdad? Pero de alguna manera corre sangre en usted que lo hace hermano de la otra persona, ¿verdad que sí? Entonces la situación es que tiene que haber una consanguinidad, tiene que correr sangre de la misma, de la misma simiente. Tiene que tener la misma genética para poder decir, yo vengo de, y soy hermano de, cuando corre la misma sangre por usted. ¿Verdad que sí? No sé si se está durmiendo o está poniendo demasiada atención. La situación es que entonces nosotros, para poder decir que vamos a disfrutar con los hermanos, tenemos que tener la misma sangre. Y la Biblia dice que la sangre que nos une es la sangre del Cordero. Entonces, si por ejemplo a usted no mucho le gusta estar en unidad con los hermanos, hay que ver qué es lo que está pasando, porque a lo mejor no está corriendo la misma sangre en medio de nosotros. Le gusta más la sangre del mundo. Le gusta, lo voy a poner así, pues le gusta más la sangre del diablo. Porque entonces, dos tipos de simientes hay. Bueno, hay tres, pues. Pero para nosotros, o hay sangre, hay simiente adámica, hay simiente de Dios y hay simiente del diablo. Así dice la Biblia. Entonces, si no hay una consanguinidad, si no existe esto, si no hay, mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos. No sé si alguien puede ver algunas otras versiones, como dice, pero dice, mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos. Si para usted no es bueno ni delicioso, hermano, entonces quiere decir que hay alguna cosa, hay una genética que no es la genética. Léelo, por favor. Amén. La versión Torres Amat dice, oh, cuán buena y cuán dulce cosa es vivir los hermanos en mutua unión. Ahí está. Solo ese verso 1. Cuán buena o cuán delicioso, cuán deleitoso, cuán agradable, cuán maravilloso, qué sé yo, qué más cosas podemos ver. Dice, es que estemos juntos, que estemos en armonía, que estemos conviviendo. Entonces, por eso a la gente que no le gusta congregarse, hermano, perdóneme, pero tiene otra sangre. Tiene otra genética. No es esta genética. ¿A usted los está excluyendo? No, yo lo que quiero es incluirlos. Yo lo que quiero es que entiendan que solamente va a haber vida eterna, porque ahí sí hace exclusión el Señor. La bendición y la vida eterna está donde están los hermanos de Jesucristo. Hermano, la bendición de Gosén, el lugar donde hubo alimento, donde hubo bendición, donde no se preocuparon de la sequía que había en ese momento, de las 7 vacas flacas que hubo, hermano, en Egipto, fue en el lugar de Gosén donde José estaba, él y su familia, él y sus hermanos. A pesar de todas las cosas que le hicieron, hermano, a José, sencillamente Él los perdonó porque ellos tenían su sangre. Entonces los incluyó a todos y a todos se los llevó a Gosén, al lugar, hermano, donde gozaron. Porque ahí estaban en armonía, ahí estaban en unidad, ahí disfrutaron todos de lo mismo. Entonces, si hay gente que no le gusta congregarse, por eso dice la palabra, no dejéis de congregaros como muchos tienen por costumbre. Si hay gente que le interesa más las cosas atractivas del mundo que congregarse, definitivamente no está corriendo la misma sangre. Y por eso no puede concebir la vida eterna.
No puede concebir que vaya a vivir entonces en la vida de Dios. Se le hace esto como una fantasía, se le hace esto como una ciencia ficción, porque como ha adquirido la sangre de Hollywood, ¿verdad? Como ha adquirido la sangre del mundo, como ha adquirido la sangre de este sistema, entonces corre por su sangre. Que esto es una fantasía, que esto no es así, que el cielo o el infierno es aquí en este lugar, o que después de esto, después de lo que está viviendo, se va tal vez a reencarnar en una vaca o qué sé yo, en una mosca, lo que sea. Entonces la gente empieza, hermano, a concebir otras cosas cuando no corre la misma sangre que es la sangre del Cordero. Por eso es que si usted se siente incómodo entre los hermanos, algo está pasando. Algo no está bien. No está corriendo la misma genética, no está corriendo la misma sangre. Cuando usted no quiere ser uno con los hermanos, algo está pasando. Alguna situación no está bien. Y yo no lo estoy excluyendo, yo solo le estoy enseñando nada más que nosotros vamos, porque mire hermano, en la vida eterna, ahí lo dice bien claramente, en la vida eterna vamos a tener que llegar a ser, vamos a ser uno más bien, no vamos a tener que llegar, vamos a ser uno en Dios. Entonces, no cabe aquí el dicho de aquel que dijo, que gracias a Dios el cielo va a ser suficientemente grande como para nunca vernos. Para que le cae mal. Ese ni siquiera va a llegar. Porque en el Señor vamos a ser uno. Es decir, usted va a concebir, usted va a estar viendo a los hermanos todo el tiempo. Porque somos uno. Entonces, tenemos nosotros necesariamente que tener esta armonía, tenemos que tener necesariamente, hermano, el sentir una delicia cada vez que nosotros nos juntamos. Por eso, si hay gente en medio de nosotros, hermano, no ahorita, pero si se acercara gente y se sintiera aburrida, para empezar hay que invitarle a que no se aburra. Segundo, hay que decirle que si no siente ese deleite, esa unidad, ese deseo, hermano, de participar en la alabanza, en la adoración, en la exposición de la palabra, por eso usted ve que de repente hay gente que en la palabra, a la hora de cantar, no canta. Está haciendo otra cosa, está pensando en otra cosa. A la hora ¿cómo se llama? De la prédica, está cantando en su mente, o quiere cantar. Entonces, ese no está en armonía. Ese le está corriendo otra sangre todavía. Ese no siente el deleite de hacerlo a la hora que todos estamos reunidos. Porque déjeme decirle que la Biblia dice que el Señor se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo. Entonces, si Él es nuestro hermano mayor, como lo dice la palabra, y a la hora de la alabanza hay gente que está sentada, quiere decir que no es hermano del Señor Jesús. Si no, sentiría lo mismo que él siente, el anhelo, el gozo, el deseo, el deleite de hacer lo mismo que hace su hermano mayor. Yo solo le estoy exponiendo la palabra. Si usted quiere apedrearme, adelante. Pero yo quiero decirle, hermano, con todo mi corazón, si no sentimos el deseo, por eso es de que no podemos concebir la vida eterna. Yo he escuchado gente que habla ahí, bueno, ahora en internet se puede hablar cualquier tipo de tontera, ¿va? Pero hay gente ahí que, yo fui al infierno, yo fui al cielo, allá estaba David con el arpa tocando. Eso es ridículo, hermano. Perdónenme, eso es ridículo. Y ahí está la gente, va. Esta muchacha fue al cielo. Ahí lo ponen, va. Y sí, dicen todos, va. Si allá estaba en un espacio, porque se animan a decir, allá estaba en un lugar especial David tocando. Y allá por otro lado no sé quién. Y allá por aquel otro lado no sé quién. Eso no es así. La vida eterna es que todos van a estar juntos. Vamos a estar, va.
porque no me quiero excluir. Vamos a estar juntos, hermano. Entonces, por ejemplo, yo sí le creería a alguien que dijera, y yo vi a David que se puso enfrente de todos y empezaron todos a darle salmos al Señor. Diré, ahí está. Ahí sí. Ese sí fue al cielo. Pero el que dice que David está allá como en un escaparate, ese fue a una iglesiota por allá y en vez de poner a fulano, puso a David. Entonces, hermano, perdóneme, pero nosotros debemos de concebir la vida eterna como está en la palabra, no como la gente se lo imagina. Porque también Martin Luther King tuvo un sueño sensacional donde todos éramos hermanos. Y eso no se ha dado, ni se va a dar. Aquí en la tierra no. Entonces nosotros necesitamos ver, si miramos cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, los que tenemos la misma sangre de Jesús, los que hemos aceptado su sangre en nuestra vida, entonces va a ser deleitoso para nosotros. Si no, no va a ser deleitoso. ¿Le puedo hacer una pregunta? Contéstesela para sus adentros. Es decir, no me conteste. ¿Le es deleitoso venir y estar en medio de los hermanos? No me conteste. Solo contéstesela a usted. Solo usted se la va a poder contestar. Claro, la manera en que se desarrolla dentro del culto, dentro del tiempo que estamos juntos, eso va a decir realmente si verdaderamente es delicioso para usted venir o no. Y estar en armonía y estar en unidad con los demás. Pero si no lo hace, yo lo que le invito es a que primero reciba a Cristo Jesús como su hermano mayor, como el que nos va a dar esa vida eterna. Y segundo, que un día como hoy que tenemos Santa Cena, usted pueda beber de esa sangre y de esa carne. Hacia eso vamos. Para que entonces participemos como uno solo. Sigamos. Daniel 12:2. ¿Qué otra cosa necesitamos? ¿Con qué otra cosa adquirimos vida eterna? Dice la palabra del Señor, 12:2 y 12:3. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia, digan conmigo, enseñar la justicia, a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Esa palabra perpetua ahí es la misma palabra de eterna que está en el verso el verso 2, donde dice unos para vida eterna. Entonces, ¿cómo podemos nosotros empezar a vivir la vida eterna? A través de lo que el verso 3 dice. Los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces si yo enseño la justicia a la multitud, eso no quiere decir que yo me pare, hermano, en un estadio y le enseñe a cientos de miles de personas. Tampoco se trata de ser televisado a través del mundo. Y claro, si hay oportunidad, gloria a Dios. Pero es que esa justicia que se enseña a las multitudes no se enseña con la boca. Se enseña con mi ser completo. Yo mismo. ¿Se recuerda que hablamos de los que son portadores dijimos, los que nos hace el Señor los pies como de sierva, para anunciar las buenas nuevas? Pero nosotros somos esas buenas nuevas. Nosotros debemos de ser esas buenas nuevas. Entonces, ¿quiénes son o quiénes somos los que vamos a empezar a disfrutar de la vida eterna? ¿O cómo vamos a empezar a disfrutar de la vida eterna? ¿Cómo alcanzamos esa vida eterna? La alcanzamos, hermano, enseñando justicia a las multitudes. ¿Quiénes son multitudes? A ver, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Para usted qué es una multitud? Por ejemplo, ¿no acaso aquí vemos una multitud de gente? Multitud significa algo que es múltiple.
Si hay una persona, estamos solo con uno. Pero si ya hay 2 o 3 o más, ya hay una multitud. Porque se pasó de uno. Por eso la Biblia dice que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, está diciendo en multitud, ahí se congrega Él. Ahí está Él. Entonces nosotros debemos de entender que aunque haya 2, 3 personas, 4, 5, 10, 100, y ahí en adelante, hermano, nosotros lo que tenemos que hacer es enseñarle. Mire, no vayamos tan lejos. ¿Cuántos tienen familias que tienen un hijo en adelante? De un hijo en adelante. Bueno, ¿cuántos tienen un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos, 10 hijos? Ustedes tienen un hijo, ¿ah? Ya son multitud. Entonces, ¿qué responsabilidad tienen ellos? Si ellos empiezan a enseñar justicia a su hijo, entonces empiezan a disfrutar de la vida eterna. Si usted empieza a enseñar la justicia a sus hijos, entonces empieza a disfrutar de la vida eterna. Mire, cuando habla de justicia aquí, está hablando, es una palabra que se refiere a ser recto, tener razón. Eso es lo que significa. Entonces, ¿cómo vamos a enseñar? Hace poco, incluso en las noticias mismas, mire hermano, todavía quedan algunos rescoldos por ahí de querer ser honesto, ¿verdad? Pues que la gente anhela ser honesta, aunque no lo es. Pero una noticia que todavía escandaliza y que la gente critica y que dice muchas cosas, es como la noticia que salió creo que hace 15, 20 días, donde un señor ahí en una zapatería, me parece en México, hermano, una señora se levanta, deja su cartera, y ahí estaba, y los niños de ese señor se llegan a sentar, todos estaba grabando en la cámara. Los niños se llegan a sentar, y entonces le dicen al papá que ahí está esa cartera, o la cartera de la señora, la billetera, lo que sea. Entonces viene el papá, empieza a ver para todos lados, y se va a sentar así a la par de los niños, agarra la cartera, y se levanta y le dice, vámonos, y se van. Eso escandalizó a muchos. ¿Sabe por qué? Porque la gente está deseosa de justicia. Pero la justicia empieza ahí, en el ejemplo. Por ejemplo, ahorita en nuestro país, en Guatemala, dicen que están haciendo una gran limpieza, que ya votaron a la vicepresidenta, quieren que se vaya el presidente y sacar a un montón de gente y de todos los corruptos, ¿verdad? Y claro, como dice el apóstol Sergio, yo entiendo y de alguna manera pues tiene razón, ¿verdad? ¿Cuántos de los que están pidiendo que los corruptos se vayan son corruptos? ¿Verdad? De todas maneras, la situación a lo que voy es a que la gente, el mundo está sediento, de esa justicia. Ahora la pregunta es, ¿quién le va a enseñar justicia? ¿Ah? ¿Quién le va a enseñar justicia? Pero dígalo con ganas, es que... ¡Usted! Es el que tiene que enseñar justicia. Mire, no me gusta señalar mucho, pero mejor entonces hágalo usted, dígale que tiene la par. Usted es el que tiene que enseñar justicia. Pero dígaselo así, usted tiene que enseñar justicia. No como acusándolo, sino como demandándole. ¿Por qué? Porque si usted y yo somos hijos de Dios, somos cristianos, somos gente que ha aprendido de Cristo. Perdóneme, hermano, pero si Cristo es la justicia de Dios, entonces nosotros estamos aprendiendo de Él. Entonces, ¿qué quiere la gente? ¿Qué quiere el mundo? Mire, hermano, le voy a pedir que haga una prueba. Vaya y a donde quiera que usted se presente, diga, yo soy cristiano. Todos van a estar así, mire. Cuando entra, cuando sale. A ver en qué falla. ¿Sabe por qué? Porque si se supone que somos cristianos, entonces debemos de reflejar a la justicia de Dios, que es Cristo mismo.
Pero ahora como la palabra cristiano la han hecho así, manoseado terriblemente. Hasta el brujo de la esquina dice que es cristiano, ¿verdad? El más sinvergüenza es cristiano. Pero nosotros debemos de enseñar la justicia para verdaderamente tener vida eterna. Para entender, para concebir la vida eterna en nuestra vida, disfrutarla aquí. Por eso el apóstol Pablo, una vez más lo digo, cuando le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna, hermano, de los poderes de la vida eterna. Usted no va a creer que los poderes de la vida eterna son para por ejemplo, que usted se haga millonario. Esos no son los poderes de la vida eterna. Los poderes de la vida eterna es para que nosotros cambiemos la perspectiva de la injusticia en justicia. De la mentira en verdad. Del mal proceder en un buen proceder. Del camino torcido en un camino recto. Eso es verdaderamente echar mano de los poderes de la vida eterna. Porque la vida eterna es Dios mismo. Y entonces el Señor les habla a sus discípulos y les dicen, váyanse a Jerusalén y esperen ahí hasta que venga sobre ustedes el poder. ¿Qué hizo el poder de Dios sobre ellos, que es el Espíritu Santo de Dios? Los cambió, hermano, los transformó. Eso fue lo que hizo. Mire, para muestra un botón llamado Pedro. Pedro siempre sale a bailar en todos los lugares, ¿verdad? Pero hermano, el apóstol Pedro, ¿no acaso acababa de irse, había apostatado, se había ido, dijo yo ya no sirvo para nada, me voy a la pesca, el Señor lo fue a traer, le dijo, lo reconcilió con él, le dijo que fuera a pastorear las ovejas, que pastoreara a los corderos, que apacentara a todos juntos, y entonces les dijo después el Señor, váyanse, esperen el poder, y cuando venga el poder, entonces ¿qué hubo? Una transformación en Pedro. Eso fue lo que hubo. Porque aquel Pedro, hermano, que cuando estuvo el Señor en la cruz del Calvario, ni se apareció por la cruz. Y cuando llegó al lugar donde estaban calentándose, tú eres uno de ellos. No, yo no soy uno de ellos. ¿Cómo vas a pensar? Yo ni me parezco a él. Y dice la Biblia que empezó a insultar. Empezó a maldecir a la gente y a decir un montón de cosas. Miren Pedro que estaba sin poder de la vida eterna. Pero comparémoslo a cuando vino el poder. Entonces Pedro, dice la palabra, levantándose con los 11, les dijo a las multitudes que estaban ahí. Tal vez dentro de esas multitudes hasta estaba la misma doñita que lo había acusado. Pero les empezó a decir, hermanos, estos no están borrachos, ni yo tampoco. Esto es el poder del Espíritu Santo de Dios. Ustedes que crucificaron a Cristo y les empezó, hermano, a dar el mensaje, 3,000 gentes se convirtieron. Yo le aseguro que hasta la misma señora esa se convirtió. ¿Por qué? Porque el poder de Dios, la justicia de Dios, lo que trae es un cambio, y eso es lo que la gente quiere. Eso es lo que la gente busca, lo que el ser humano busca. Lo único es que lo busca por sus medios. Por su justicia y no por la justicia de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros alcanzamos la vida eterna? A través de la justicia de Dios. A través de entender, mire, una de las cosas que han sido parte de la visión una de las cosas fundamentales de la visión que el Señor ha puesto en mi corazón es lo que en 2 de Samuel 12 o 1 de Samuel 12 es, ¿verdad? Búsquelo, por favor, no me acuerdo si es el primer libro o segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, donde dice la palabra del Señor que estaban todos aquellos, hermano, el pueblo del Señor, usted sabe cómo se habían portado mal, etcétera. Pero dice Samuel, les dice a ellos, líbreme Jehová de no pedir, de no rogar por ustedes, y de enseñarles el camino bueno y recto delante del Señor. Lo único que yo les pido, les dijo él, es ya no pequen, vuélvanse a Jehová de todo corazón y ya no pequen. Entonces, hermano, si algo es importante, esa justicia de Dios se llama rectitud también.
enseñar el camino recto a otra persona, eso es ser o es enseñar la justicia a multitudes. Entonces, si usted es el que va y yo soy el que tengo que enseñar la justicia, lo que está diciendo la palabra es, lo que yo debo de enseñar es el camino recto y bueno a otros. Eso es lo que tengo que hacer para verdaderamente llamarme cristiano, para verdaderamente decir yo soy un reflejo de Cristo y entonces disfrutar de la vida eterna. Porque si dijimos que la vida eterna está contenida en Dios, Cristo es la justicia de Dios, entonces cuando nosotros vivimos conforme a Cristo, lo que empezamos a disfrutar es esa vida. Y ya no va a ser difícil para nosotros, hermano, ya no lo vamos a concebir aquí en la mente, sino lo vamos a concebir en el corazón, y ahí vamos a empezar a vivir la verdadera vida. Ya no cronológicamente, ya no la vamos a ver en años, sino la vamos a ver en deleite. No sé si me estoy dando a entender. No mucho, ¿verdad? Pero bueno. ¿Lo encontró alguien? ¿No? Bueno, sigamos y al rato si alguien lo encuentra, busque camino recto y bueno y ahí y esas palabras y lo va a encontrar. Entonces, Mateo 25:46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos, entre paréntesis yo puse justificados a la vida eterna. Entonces, ¿quiénes tenemos la vida eterna? Los justificados por Cristo, los justificados por la justicia de Dios que es Cristo mismo. Entonces, usted y yo, ¿usted quiere ser una estrella para siempre? ¿Usted quiere ser quien ilumine, hermano, eternamente algún lugar o a gente? Lo que tiene que hacer o lo que tenemos que hacer es enseñar la justicia. ¿Con qué? Con el testimonio. Eso es lo que tenemos que hacer. Sí, Richard, adelante. Amén. Es primer libro de Samuel 12:23. Gracias. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Vale, entonces, dicho sea de paso, entre paréntesis ahí, ¿verdad? Pecar delante del Señor es no clamar por los demás. Y enseñarles el camino bueno y recto. Eso es pecar delante del Señor. Ahí lo dice. Hacer lo bueno y enseñarle a los demás. Por eso es que uno se convierte en una estrella y disfruta de la vida eterna. Entonces, digamos, lo que le quiero transmitir a través de esos pasajes es, ¿no le parece a usted que tener una vida de siempre haciendo lo bueno sería algo extraordinario? No mucho le parece, ¿va? Le gusta más lo malo. Pero creo que es lo que todos buscamos, ¿no? Porque, pregunto, ¿a quién le gusta que le roben sus cosas? A nadie, ¿va? ¿A quién le gusta que lo insulten? A nadie. ¿Verdad? ¿A quién le gusta que le roben de su salario? A nadie, ¿verdad? A todos nos gusta que nos paguen cabal, ¿verdad? Que si hizo horas extras, que se las paguen como son. Y no que le digan váyase a su casa y se las pagan como regulares, ¿verdad? Entonces buscamos justicia. Pero primeramente nosotros tenemos que ser justificados y nosotros tenemos que enseñarle a otros esa justicia. Ok, sigamos, porque el tiempo nos avanza y tenemos Santa Cena. ¿Cuánto tiempo llevo? Disculpa. Ok, entonces tengo todavía unos minutitos. Y cualquiera que haya dejado casa, Mateo 19:29 dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, o suegra, no, eso no dice, ¿verdad? Por mi nombre recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. Alguno que ya no aguanta estar con su marido, o con su esposa, a decir, gloria a Dios, hoy la dejo, o hoy lo dejo, y ya, con eso voy a recibir la vida eterna. No está hablando de eso. No está hablando de eso. Porque el apóstol Pedro, usted va a ver en el contexto que le dice, Señor, nosotros hemos dejado todo, dice él, ¿va? Bueno,
su todo era pues sus bienes, ¿verdad? Tenían barcas y algunas redes por ahí, ¿verdad? Algunas hasta rotas estaban, pero lo dejaron y se fueron con el Señor. Y entonces el Señor les habla y les dice, aquí, cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Dejar todo esto. Pero al decir dejar todo esto, significa que si aquello es un distractor para mí de buscar la comunión con mis hermanos, entonces debo de dejarlo. Al decir dejarlo no quiere decir abandonarlos, irme a vivir a otro lado. No, significa anteponer la búsqueda de Dios a lo que ellos hacen. O a lo que ellos buscan. Por ejemplo, si en su casa usted tiene un hogar mixto, al decir hogar mixto es que pues no conocían del Señor y de repente usted conoció del Señor. Digamos, si es en el caso de la esposa, ¿verdad? Con el esposo. Viene y el esposo es, qué sé yo, los domingos le gusta ir al béisbol, al fútbol, a lo que sea, y es su día de descanso, y usted tiene en su corazón disfrutar la vida eterna con sus hermanos, y él le dice, no vas a ir, porque vas a ir conmigo al estadio. Entonces, ¿qué dice el Señor de eso? Que lo deje, que le diga, no, mira mi amor, una cosa es cuando mingues y la otra cosa es, no me molestes cuando voy a la iglesia. Tú tienes que entenderme, yo tengo un amor que se llama Jesucristo. Yo te amo mucho, sos muy lindo, muy precioso, pero yo he conocido al Señor Jesús. Y entonces lo que te quiero decir es, si tú vas a ir al estadio, adelante, pero yo me voy con mis hermanos y voy a ir a clamar por ti para que entonces yo pueda enseñarte el camino bueno y recto a fin de que vengas a Él. Pero hay gente tan sujeta que para eso sí, no chista palabra. No dice nada. Pero para alegar en la iglesia es buena. Va o se sujeta cuando le conviene. Pero cuando verdaderamente tiene que poner el ejemplo en su casa, naranjas. No pasa, no hay, no se hace. Entonces nosotros debemos de ser, hermano, ahí por eso entonces sí, el Señor dice, todo el que deje a padre, madre, hermanos, todo, yo le voy a dar 100 veces más. Y además la vida eterna. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces usted, hermano, mire, para ir, por ejemplo, y no estoy en contra del trabajo, si yo trabajo, si no soy el negrito del batey tampoco, ¿eh? Hermano, nosotros necesitamos entender hasta dónde llegan nuestras responsabilidades con el trabajo y con Dios. Entonces, no es una cuestión de, mira, si venís el domingo, te pago a 3 veces la hora. Dice algunos, 3 veces, no, pastor, fíjese que no puedo ir al culto. ¿Por qué? Es que usted sabe, el trabajo, las deudas. Déjese de mañas, hombre. Usted lo que no quiere es estar disfrutando o dejando el trabajo, los hermanos, las hermanas, sus padres, sus jefes, por venir y compartir con la vida eterna. Bueno, usted no, pues. Hay gente, hermano, que prefiere ir a disfrutar con su familia. ¿Por qué no disfruta otro día? No, que casualmente los días de culto, esos son los días que quiere disfrutar con su familia. Entonces no puede dejar ni a padre, ni a madre, ni a hermano, ni a nadie. Porque Él no es su causa. Usted no ha concebido la vida eterna. Bueno, usted sí, pues porque está aquí, ¿va? Pero los que no es porque no han concebido la vida eterna.
Entonces, debemos de priorizar. ¿Qué es mi prioridad? Y así voy a disfrutar la vida eterna. Pero si mi prioridad es cualquier otra cosa que no sea el Señor, entonces yo no estoy compatibilizando con la vida eterna. No he concebido la vida eterna en mi mente. Cualquier otra distracción, cualquier otra situación. Y yo sé que tal vez estoy pateando un par de espinillas, hermano, pero qué bueno. ¿Saben por qué? Porque entonces, ¿quién se lo va a decir, pues? Por lo menos yo, si le caigo mal, me hace buena cara, ¿verdad? Y no me dice nada, por respeto. Pero el día que me lo quiera decir, también no hay problema. Ahí mándenme un WhatsApp y no se identifique. Pero de todas maneras mi obligación es decirle la verdad. ¿Qué puedo yo hacer? Ante la palabra, se lo tengo que decir. ¿Verdad? Sigamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo vamos nosotros a obtener la vida eterna? Creyendo. Creyendo en el Señor y creyéndole al Señor. Porque los demonios también creen en el Señor y no tienen vida eterna. Tienen condenación eterna. Entonces nosotros tenemos que creer en Él, pero creerle a Él que lo que su palabra dice es lo que va a concebir en mí la vida eterna. Que si yo obedezco a su palabra, entonces voy a tener esa vida eterna. Que si yo hago lo que Él ya me enseñó a hacer, a través de su Espíritu Santo, recordándomelo y la verdad que es su palabra, entonces voy yo a entrar a la vida eterna. Y la voy a concebir en mi vida, y voy a entenderla, y voy a disfrutarla, y voy a amarla. Pero si no, entonces no. Si no, entonces se entra a condenación, porque eso es lo que la Biblia dice, verso seguido. Así que el que no cree, dice, ya ha sido condenado. También eternamente. Entonces nosotros debemos de creer en Él y creerle a Él. Amén. Sigamos rápidamente. Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, dice que salte para vida eterna. Un agua, hablándole a la mujer samaritana estaba, el agua que yo te voy a dar es un agua que salta para vida eterna. Pero eso lo tenemos que ver con el complemento de Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir, o que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, el accionar, el recibir el poder, el recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas, como sucedió allá en el Pentecostés, eso es lo que nos hace a nosotros tener la vida eterna. Nosotros concebimos la vida eterna cuando el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Entonces, la gente que no cree, la gente que no tiene la influencia del Espíritu Santo dentro de su corazón, tiene temor a la muerte, por ejemplo. Tiene temor a morirse. ¿Sabe por qué? Porque sencillamente, hermano, no sabe cuál va a ser su vida después de ser cortada de esta vida biológica. Pero si nosotros, por el Espíritu, empezamos a tener ríos de agua viva, entonces vamos a concebir esa vida. Cuando habla de ríos de agua viva, está hablando de ríos Zoe, de ríos espirituales dentro de nosotros, que nos van a hacer concebir entonces el cronos, el tiempo cronológico, lo va a quitar de nuestra mente y nos va a empezar entonces a darle el entendimiento del aión de Dios, del kairos o de los kairos de Dios, de las épocas, de las edades de Dios en nuestras vidas. Entonces el Espíritu Santo sí hace esa transformación en la mente.
El Espíritu Santo nos lleva a nosotros de la dimensión tierra a la dimensión espiritual, a la dimensión cielo. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. ¿Sí me doy a entender, hermano? Entonces, ¿cómo vamos nosotros a concebir, cómo vamos a salir nosotros de este tiempo cronológico? Llenándonos del Espíritu, dejando que fluya dentro de nosotros, hermano, dentro de nuestro interior. Mire, se lo voy a poner con un ejemplo bien sencillo. Por ejemplo, si nosotros empezamos a sentir la gloria del Señor en este lugar, hermano, y se empieza a derramar el Espíritu de Dios, y empezamos a sentir cómo de dentro de nosotros fluye aquello, hermano. De repente, nuestra mente que está habituada a la vida biológica, nos dice, ya van dos horas, se me pasó el partido del Barça. Eso fue ayer, ¿va? O tengo que ir a hacer, y me van a cerrar el mall. Entonces en ese momento, aunque esté todo aquello, hermano, los ríos de Dios fluyendo, se para y dice, no, ya me tengo que ir, así que me voy. De repente está fluyendo la palabra, hermano, y está haciendo una influencia pero voy a recibir a unos mis invitados y ya les dije que a las 12 iba a estar ahí. Si no dejare padre, madre, hermanos, etcétera, ¿verdad? Pero vayamos a esto. El río de Dios que está fluyendo es el que tiene que quitar de nosotros el tiempo cronológico. Pues si los invitó, hay que se esperen, hombre. Si de todas maneras están habituados a la vida biológica. Nosotros no. Nosotros deberíamos de estar concibiendo en nuestro corazón y permitiendo que el río de Dios fluya. Por eso no me gusta no es cierto. Ya me van a regañar. Hermano, nosotros debemos de dejar que el Espíritu de Dios fluya dentro de nosotros. Si usted sabe que el Espíritu, tampoco quiere decir que llegue tarde a su trabajo, ¿verdad? Sino que se levante más temprano. Si el río de Dios está fluyendo dentro de usted y usted sabe que el Espíritu de Dios lo agarra por 2-3 horas, entonces levántese a las 4 de la mañana para que a las 6 ya esté usted parado y se va, ¿verdad? Pero no le llegue con la excusa tampoco al jefe de que como Dios lo tocó, por eso está llegando hasta las 12 del mediodía. Eso no es cierto, ¿va? Entonces nosotros debemos de dejar que el Espíritu de Dios fluya de dentro de nosotros. ¿Para qué? Para quitar el contenido cronológico que nosotros tenemos. Y podamos entonces terminar la carrera. Por eso es que el apóstol Pablo la terminó, porque él no concebía su carrera en cuanto a años. ¿Por qué le digo esto? Porque él, hermano, estaba haciendo lo que la ley decía. Estaba persiguiendo a la iglesia. En ese momento, pues, a la verdadera iglesia. Lo único es que él no lo concebía así. Entonces, él lo estaba persiguiendo, el Señor se le aparece, el Espíritu Santo de Dios empieza a fluir por él, y él no dice, pero ya perdí tanto tiempo. No, ya no se puede, ya me estoy haciendo viejo. No, dice, de inmediato se puso a predicar del Evangelio. Entonces nosotros, hermano, si está fluyendo el Espíritu Santo de Dios dentro de nuestras vidas, ¿sabe qué va a quitar? El tiempo cronológico de nuestra mente. Ya no va a estar usted, a tanto que se tardan, hombre, empiezan a las 10:30 y hasta las 2-3 de la tarde nos vamos. Pero tampoco está obligado a irse hasta esa hora, ¿eh? Usted se puede ir cuando usted quiera. Pero si el Espíritu de Dios está ahí adentro, fluyendo, ¿sabe qué va a disfrutar? La vida eterna. O sea, no, hermano, mire, ¿por qué no ponemos otro culto el domingo en la tarde? Solo un amén. ¿No? Se da cuenta que todavía no está fluyendo el Espíritu de Dios dentro de usted, ¿va? Bueno, sigamos mejor porque ya me decepcionó. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses, Juan 4:35, para que llegue la siega? Aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega.
Entonces yo apunté, estos versos nos enseñan que evangelizando o llevando la palabra es como recogemos frutos para vida eterna. Entonces, ¿qué es necesario? Mire, cuando usted evangeliza, cuando usted lleva la palabra del Señor a alguien más, hermano, y ese alguien más le recibe la palabra y es cegado, no cegado con C, sino cegado con S, ¿verdad? Es decir, es recogido como fruto, eso es un fruto de vida eterna. Qué rico cuando alguien, por eso dice la Biblia que en el cielo hay fiesta, cuando un pecador se arrepiente. Entonces, imagina usted que va y de repente dice, no, a este le voy a predicar, y le predica, y le habla, la palabra se convierte, ¿sabe qué está haciendo? Ese fruto que usted recogió, eso lo lleva a usted a vida eterna. ¿Por qué? Porque está disfrutando tanto como disfrutan en la vida eterna, que ese pecador se arrepintió. Entonces, por eso debemos nosotros de llevar el evangelio. Yo no le predico a ese porque ese es bien lleno de mañas. A este tampoco porque me cae mal. A mi suegra menos. No, hermano. A todos debemos de predicarles el evangelio. Y cuando se conviertan, sentir el gozo que sienten en los cielos. Y decir, ¡ala, qué fruto de vida eterna! ¡Va, qué rico! Usted, no sé cuál es su fruta favorita, pero para los que le gusta, por ejemplo, el mango. Hermano, sentarse con un mango, aquellos amarillos, así que hasta botan ¿cómo se llama? El jugo, ¿verdad? Le da la primera mordida y dice, ¡ala, qué delicioso! Así deleita, así como usted se está imaginando ahorita, así se deleitan en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Entonces se imagina usted, dice, el que cegó, el que sembró, porque más de alguien le sembró la semilla, y si usted hizo las dos labores, mucho más, ¿verdad? Entonces sembró, cegó, y entonces se lleva su fruto eterno. Se convirtió, qué rico que se ha convertido. Se va a ir con nosotros al cielo, se va a ir con nosotros a la vida eterna. ¡Qué lindo! Eso es disfrutar la vida eterna. Pero si usted no predica porque lo que no quiere es ver a fulano, a sutano, a mengano en el cielo, entonces no está actuando conforme a la vida eterna. Y yo quiero terminar entonces ahora para poder ministrar la Santa Cena con algo que el Señor habló. Vaya conmigo por favor a estos pasajes de Juan 6. Y en Juan capítulo 6, verso 50. Tendría que leer usted todo el contexto, ¿verdad? Todos los versos anteriores, es decir, 49 versos anteriores para que entienda algunas otras cosas, pero el Señor habla en Juan 6:50 y dice, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, refiriéndose a él mismo, vivirá para siempre, es decir, tendrá vida eterna. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Recuérdese que en la ley de Moisés estaba prohibido pues comer ciertas carnes y mucho menos sangre, ¿verdad? Y el Señor les estaba diciendo que se iban a comer su propia carne. Dijeron aquellos, está loco, ¿verdad? Porque no solo nos prohibieron la carne de algunas aves, de algunas cosas, sino que aparte nos dice que no vamos a comer a él. Esto es un canibalismo. Usted dijo, ahora lo entendemos por el Espíritu, ¿verdad? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, mire hermano, qué lindo. Cuando nosotros
comemos del pan, bebemos de la copa, aunque yo se lo he dicho muchas veces, es algo literal, ¿verdad? Usted agarra un pedazo de pan, el vino, la copa, y eso es literalmente un pedazo de pan y un poco de vino. Eso es lo que usted y yo comemos aquí. Pero el Señor lo convirtió en algo espiritual. Y ese es el paso que nosotros debemos de dar para poder disfrutar de la vida eterna. ¿Qué paso? El cambio de la mente. Porque entonces cuando yo como el pedazo de pan, debo de llevar a mi corazón y a mi mente a entender por el Espíritu que aunque es un pedazo de pan, es lo que me va a permitir tener vida eterna. Y lo que es su sangre, aunque sea un poco de vino, es lo que me va a permitir a mí ser resucitado en el día postrero. Entonces, el Señor anhela, el Señor quiere, y nos está enseñando aquí, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne, oiga, es verdadera comida. Y esto es bien tremendo porque recuérdese que lo que le dieron, él está hablando del maná que descendió del cielo. Él les habló de lo que había sucedido en el desierto. Pero él dice, el verdadero maná soy yo. Ahora, cuando habla del verdadero maná, está hablando, hermano amado, él y diciendo, esta es verdadera comida. ¿Por qué era verdadera comida? Porque estaban comiendo en aquel entonces, allá en el desierto, estaban comiendo, dice la Biblia, pan de ángeles. Y nosotros sabemos que la comida, hermano, es para el sustento, ¿verdad que sí? Y claro, en este caso, en la vida eterna, no es para sustento, sino es para deleite. Entonces, perdónense, en algún momento yo dije que era pan para sustentar a los ángeles. Estoy equivocado, estuve equivocado en ese momento. Hoy entiendo que es el gozo, el deleite de los ángeles era comer la palabra de Jesús, era que Jesús se moviera en ellos como la vida eterna de Dios y su Espíritu Santo. ¿Sí me doy a entender, hermano? Entonces, cuando nosotros comemos de su carne, ¿sabe qué? Estamos comiendo ese pan de ángeles, lo que goza a la creación. Que, hermano, nosotros debemos de tener un gozo extraordinario cuando comemos de la carne del Señor. Literalizada en un pan. Y cuando bebemos de la sangre del Cordero, porque entonces, hermano, nosotros tenemos la esperanza de esa vida eterna y además de eso, lo que estamos haciendo es llegando a la plenitud de nuestro levantamiento o de la resurrección que el Señor habla en nosotros, de nosotros. Yo no sé si usted tiene la esperanza de resurrección y no sé si usted quiere disfrutar de la vida eterna. Entonces lo que tenemos que hacer es comer del pan y beber del vino. Ay, hermano, pero yo no me he consagrado y a lo mejor me pasa lo que el apóstol dice, ¿va? de que me voy a debilitar o a enfermar o a lo mejor hasta dormir, morir. Pero déjeme decirle que aunque eso pasara, de todas maneras lo van a llevar a la vida eterna. La cosa es no dejar de hacerlo porque entonces nosotros no estamos participando de la vida eterna. Póngase de pie en esta mañana. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y esa es la vida. Esa es la vida eterna. Que Él permanezca en nosotros y que nosotros permanezcamos en Él. Cuando usted y yo nos metemos en Cristo, como la vida está contenida en Él, entonces nos transmiten vida. Y Él, como es la vida, entonces se mete dentro de nosotros.
Hermano, yo realmente, dirá alguien, no entiendo eso, no sé cómo se da eso, no lo logro captar todavía. No se preocupe. Usted lo cree. Si su corazón y su mente lo creen, entonces va a suceder el milagro lo voy a decir así, de la transliteración de una cosa, o de la transformación más bien, de algo natural en algo espiritual. En este caso, lo natural el pan, lo natural el vino, lo espiritual, lo extraordinario, lo que nos lleva a la vida eterna en el momento en que comemos el pan, su carne, y en el momento en que bebemos el vino, bebemos su sangre. Así que cierre un momento sus ojos, por favor. Y si nosotros queremos disfrutar de la vida eterna que la palabra declara, y vivirla aquí, porque aquí es donde la tenemos que empezar a vivir. Aquí es donde el Señor nos da la oportunidad de empezarla a vivir. Y este tiempo de la Santa Cena del Señor nos permite a nosotros, hermano, empezar a disfrutar de esa vida que va a ser eterna, de esa vida que va a ser por siempre. Y fíjese que parte de esa vida, dijimos en el principio, uno de los elementos que esa vida eterna tiene es que seamos uno. Por eso es que si usted tiene alguna situación con algún hermano, lo importante es que se reconcilie con él o con ella. Si es en su casa, pues obviamente, ¿verdad?, tiene que hacerlo con más deseo, con más ahínco, porque ese es el complemento, ese es parte de la vida eterna. Entonces el Señor Jesús nos habla a nosotros y nos dice: el que coma de este pan, que es mi carne, y el que beba de este vino, que es mi sangre, entonces tendrá vida eterna. Él permanecerá en mí y yo voy a permanecer en él para siempre, por siempre. Así que en esta hora, en el nombre de Jesús, venimos.